Lo que nos gusta de los martes sigue al aire. Una nueva mañana en Cooperativa sigue junto a Cecilia Rovaretti y Sebastián Esnaola. Así es, seguimos en una nueva mañana en Cooperativa. Recuerden que tomando diariamente un comprimido de cardioaspirina ayudas a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer y si es Bayer es bueno. Deberíamos cambiarnos de silla ahora. ¿Por qué? Para que el doctor me ausculte la pelada. Ausculte, te revise la pelada. A ver, para que te pueda diagnosticar. Exacto. Resulta que hay científicos que encontraron el proceso responsable de la pérdida del pelo y su envejecimiento, es decir, por qué nos vamos poniendo canoso. Y este avance podría conducir a identificar posibles tratamientos para frenar estos innegables signos de la edad. Pero no siempre es un signo de la edad, porque también pueden ocurrir antes. Pero ¿qué hacemos mientras tanto? Mientras se descubre aquello. Por lo pronto existe el implante capilar que tanto nos sorprendió en el caso de Rafael Nadal. Claro. Que las fotos son bastante impactantes. Y que él, por ejemplo, es súper joven. Súper joven. Sí. Bueno, temas que vamos a conversar con el dermatólogo especialista en enfermedades de pelo, Néstor Carreño. Él es académico de la Católica, está en el Instituto Chileno de Restauración Capilar. ¿Cómo te va, Néstor? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por permitirme compartir, ¿cierto?, con las personas que escuchen este programa. ¿Qué es esto? ¿De qué se trata el tema de las alopecias y los tratamientos que hay para Claro. esto? Ahora, ¿te sorprendió este descubrimiento que por azar llegaron, y realmente podemos ilusionarnos de que se encuentre tratamientos buenos para frenar la caída del pelo? Mira, en general, no, esa es la verdad. ¿Por qué? Okay. Porque lo que pasa es lo siguiente, mira, cuando uno habla de la calvicie masculina o calvicie femenina como alopecia androgenética, que es la clásica pelada que uno conoce, estos son temas que se vienen estudiando hace muchos años. De hecho, son temas muy complejos desde el punto de vista de las señales celulares que hay involucradas con esto, las señales hormonales, el envejecimiento. Y ya se han descubierto muchos genes que participan de esto, no solamente uno, son muchos los que están, por lo tanto, involucrados y que, por lo tanto, tratar de corregirlo a nivel de frenar la expresión de un gen es algo bastante difícil. Sin duda que este tipo de descubrimientos van apuntando hacia conseguir terapias nuevas, pero es un tema muy complejo y mucho más complejo de lo que uno tendería a pensar, digamos, simplificándolo a un solo gen. Claro, porque el motivo para quedar pelado no es uno solo, por eso no se podría hablar de una resolución absoluta del tema, ¿no? De hecho, cuando uno habla de alopecia, lo único que estamos diciendo es que una persona tiene poco pelo. La clásica imagen de una alopecia es la persona calva, ¿cierto? Tipo Julio Martínez, por ejemplo. ¿Ya? Sí. Pero existen muchas otras enfermedades que afectan el pelo. Van desde cuadros como las alopecias areatas, donde se cae el pelo en medallones. No sé si han visto por ahí, hay personas que... ¿Y eso es por qué? Eso puede ser como atencional, ¿no? Se puede ver a estrés, por ejemplo, y también algunas enfermedades autoinmunes que van de la mano. O, por ejemplo, los efluvios, que es cuando el paciente se pone a pelechar y pelecha. Normalmente el ser humano no pelecha, no pierde pelo en forma aguda. Eso que te despiertas en la mañana y la almohada y unos mechones. Lleno de pelo. Eso, en general, corresponde a un cuadro que se llama efluvio telógeno, que siempre, o en la mayoría de las veces, puede tener una enfermedad detrás, y eso hay que investigarlo. Eso no es para resolverlo en la peluquería, eso tiene que ver un médico que se encargue de estudiar. Sí, pero pueden hacer los médicos muchos estudios, te revisan, te hacen diagnóstico, pero ¿cómo se soluciona esto? La solución parece estar lejos, es súper complejo, al punto que hay que recurrir a los implantes, por ejemplo, capilares, como hizo Nadal. Pero eso ya podríamos decir que es un avance, porque antes la solución era ponerse la peluca nomás. Por ejemplo, el implante capilar es hace años que existe. Cuando uno habla de injerto capilar, uno haría muy mal de implantar a un paciente con una alopecia areata. Eso sería un error médico. Porque la alopecia areata es una enfermedad autoinmune donde hay un fenómeno que el organismo reconoce este pelo como extraño, lo ataca y lo hace caer, muchas veces asociado con temas tensionales. Si yo a un paciente de ese tipo le hago un injerto de pelo, muy mal favor le voy a hacer. En cambio, un paciente que tiene una alopecia androgenética, donde podemos tapar ciertas zonas por un tema estético, vamos a tener un muy buen beneficio. En eso es muy importante ver de qué paciente se trata y qué es lo que hay detrás de este paciente, si hay alguna enfermedad o no. Por eso es que este tema es un tema que corresponde a un tema médico y corresponde a un tema de una especialidad como la nuestra, que es la dermatología. No es
Hay que buscar siempre alguna causa de estas cosas. Estamos conversando con el dermatólogo especialista en enfermedades de pelo, Néstor Carreño. Néstor, por lo general pensamos en los hombres que se les cae el pelo y que es normal y que empiezan con la entrada, que a veces es hereditario, en fin, y no, bueno, el pelado no es tan grave. Cuando le dicen a uno que la casa elegante, que tiene dos entradas y una piscina al fondo. Exactamente. Eso pero socialmente está más aceptado. ¿Qué pasa cuando la caída de pelo en las mujeres, por ejemplo, genera un impacto emocional, psicológico bastante potente, ¿no? Mira, antes de ir al tema de la mujer, es un tema muy especial. En el hombre, como bien decían, es aceptado socialmente que pueda tener pelo a partir de cierta edad. Pero si un niño de 18 años lo comienza a ver con una calvicie severa, ese niño puede tener grandes problemas psicológicos de socialización, ¿cierto? Con sus padres, la edad de la búsqueda de la polola, qué sé yo. Entonces, pero eso es una minoría. No es tan poco frecuente. La alopecia androgenética la podemos ver en los hombres sobre el 70%. Depende de la edad a la cual estamos viendo esto. Pero hay casos de niños, incluso prepúberes, cuando vienen sus primeros despertares hormonales, donde ya tienen una genética tan intensa que podemos tener una alopecia inicial que tiene que ser tratada. Claro, porque eso sí genera un problema social mucho más grande, incluso de discriminación en algunos casos. Exacto. En la mujer el caso es mucho más dramático. ¿Ya? Pues la mujer, con el tema social, tiene que tener cabellera. Es sinónimo de belleza y de salud tener una cabellera frondosa, bonita. Yo siempre digo, cuando la mujer presenta una alopecia, esto es un drama. Y es un drama. Yo he tenido en la consulta señoras y niñas que llegan llorando porque realmente ven muy afectada su autoestima con esto. Y ahí el rol importante del médico de poder distinguir. Pero ¿qué ofrece la medicina, la dermatología, en el caso de ustedes los especialistas, para solucionar ese tema? Primero, si la calvicie o la alopecia obedece a una causa de alguna enfermedad, identificarla precozmente y tratarla médicamente como corresponde. Por ejemplo, si tenemos una mujer que está pelechando en forma aguda, ¿cierto? Puede que tenga una anemia detrás, que hay que corregir, puede que tenga la primera expresión de una enfermedad autoinmune, por ejemplo, una tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, un lupus sistémico, una artritis reumatoide, etcétera. Claro, o sea la alopecia o quedar sin pelo o la pérdida de pelo en sus distintas formas, como ya explicaba, puede ser sinónimo de otra enfermedad de base. Y eso es lo importante ver. Eso es lo que hay que ver de entrada. Y ustedes lo identifican. Eso se puede identificar y hay que corregir ese factor. ¿Sabes qué? Anda al endocrinólogo porque tu problema tiene que ver con... Por ejemplo, hay que tratar el tema del pelo, pero al mismo tiempo hay que compensar esa tiroides que está mal. Claro. O si el paciente tiene otra condición que haya que compartir con un equipo multidisciplinario, todas esas cosas que uno termina derivando. Pero también, del punto de vista del manejo directo de la calvicie, de la alopecia androgenética, hay medicamentos que sirven. Bloqueadores hormonales, por ejemplo, en el caso de las mujeres. Lo que tenemos... ¿Dónde se pone ese bloqueador hormonal? Esos son medicamentos que habitualmente hay que tomar. ¿Ya? ¿Por qué? No estamos hablando, en la mayoría de las mujeres que tienen una calvicie femenina propiamente tal, lo que tienen no es una enfermedad que aumente sus hormonas masculinas. Lo que tenemos es una piel, es un pelo, que tiene una sensibilidad mayor por la acción de los andrógenos, que esta mujer puede tener normal, alto, si es una enfermedad, o bajo. Entonces lo que hay que hacer es bloquear eso, y eso se consigue farmacológicamente, con muy buenos resultados si uno parte un tratamiento precoz. Ahora, hay hartas cosas que siempre se dicen, sobre todo al inicio, cuando recién comienzan los primeros síntomas, por decirlo de alguna forma, de que te vas a quedar pelado, o de la alopecia, en fin, como quiera decirle. Uno de ellos dice, ya, bueno, cuando se te empieza a caer el pelo, cuando empiezan a asomar así ya la calvicie, córtate el pelo al cero porque va a crecer con mucha más fuerza y va a... Eso... ¿Tiene algún sentido eso? El pelo, el folículo piloso es una estructura que está 5 o 6 milímetros dentro de la piel y que va a dar origen a un pelo. El folículo piloso es como la matriz de la uña y la uña es lo que nosotros vemos. El pelo en sí es una estructura que está desvitalizada. Son una serie de láminas de proteínas que se compactan y que forman el cabello, ¿ya? Por lo tanto, cualquier cosa que hagamos sobre la piel del cuero cabelludo difícilmente va a conseguir llegar y afectar este folículo que está tan profundo. Entonces, da lo mismo si el paciente se corta el pelo más o menos, da lo mismo si el paciente se lo lava más o menos, da lo mismo si el paciente se aplica alguna vitamina tópica local, por ejemplo, en el cuero cabelludo, porque eso no se absorbe, es muy común. ¿El minoxidil ese que pero la loción? Eso es un fármaco. El minoxidil es un vasodilatador muy potente
que dado el vehículo en el cual se entrega la piel, es capaz de penetrar y llegar a ejercer su acción al folículo, pero es un medicamento. Ajá. Diferente la gente no es llegar y aplicárselo. No, o sea, no, tiene que no, ser y tiene con- una dosis medida, y con porque si no supervisión médica. te puede sentir mal y todo. ¿Tú alguna vez te pusiste nada, minoxidil? nunca me he puesto nada, Pelado pero- asumido. Sí, si yo totalmente tengo, asumido. yo tengo una enfermedad del corazón con una arritmia y me Obvio. coloco minoxidil, me puede Mal, provocar sí. un impairamiento del cuadro. Oye, nos escriben, dice, don Néstor, dice, siempre supe que la resina es buena para la caída del pelo. La resina. La resignación. Ah, que- soy pelado. Yo creo que a eso va. Asumido. Asumido, sí. Ah, ya. Bien, felicidades. Yo creo que eso, así es como, bueno, cada uno tiene que aceptarse como después es. y todas también, esas cosas. Pero Jorge ¿qué Riquelme pregunta? se aporta un dato ahí arriba. Sí. Dice suplemento de biotina, ¿sirve? Sirve. La biotina es una vitamina, es la vitamina B8. ¿ya? Es una vitamina que que participa de la formación de las queratinas. Si yo tomo un exceso de biotina, que la biotina no es fácil de adquirirla con la alimentación, en las dosis que sirven para el pelo, no voy a tener un solo pelo más en la cabeza, pero sí voy a mejorar la síntesis de las queratinas que van a verse involucradas en la formación del pelo. Por lo tanto, me va a mejorar el pelo, va a mejorar el grosor, va a crecer más rápido, va a mejorar el aspecto del pelo. Néstor, pero así, mirándolo a Sebastián. ¿Qué? Sebastián tiene una alopecia importante, ¿cierto? Ya. Sí, pero Ya, ok. Pero, si quisiera hacer algo, él tiene una indicación quirúrgica de hacer una corrección de un injerto de pelo. Los en ese injertos- caso es el injerto. Los ya. injertos de pelo consisten en llevar folículos pilosos de una zona donde todavía quedan y que no se va a ver afectada hormonalmente, que es la zona occipital, lo vamos a llevar a vivir a esta nueva región para cubrir esa ¿De dónde es zona. la zona más habitual que sacan estos folículos? ¿De la zona, barba? la zona habitual es la zona occipital. Ya, de acá atrás. Exactamente. Pero también existen las técnicas para poder obtener estos folículos de otras zonas pilosas, por ejemplo la barba, la zona del pecho, Ajá. de las piernas, y un pelo que a veces lo toman un poco a la risa, pero el pelo suprapúbico es Claro. de muy buena calidad para cubrir. ¿ah? Porque está la plasticidad del organismo, que yo puedo sacar un folículo de una región y ese folículo no necesariamente va a crecer igual como estaba en el sitio de origen, Pero- sino que Pero modifica su aspecto. los pelos son distintos. El de Claro. la barba, Absolutamente. el vello púbico, como usted Sí. señala. Y a la hora de hacer estos implantes no queda como una suerte de mezcla, por decirlo, que se pueda No ver, queda- no que se queda pueda una- ver más extraño todavía. Claro, bueno, hablemos que esos son los casos en los cuales no podemos obtener pelo en forma fácil, que el paciente no tiene de dónde sacar pelo en definitiva. Pero si hacemos una cobertura de esa zona, ese pelo que implantamos va a tener las características propias del sitio de origen, pero también va a adquirir características del sitio receptor. Ujú. Entonces eso permite combinar esto de una forma estética y queda bastante bien. ¿Mm? Ahora, cada proceso de implante capilar, tengo entendido, equivale a 2.000 pelos implantados, Eso depende que de a la su vez necesidad hace del que estos se paciente. dupliquen a 4.000, y de ellos más del 95% se mantiene. Es decir, hay un porcentaje que se cae también de eso que implantamos. Hay un porcentaje que producto de la cirugía se puede perder. Ya. Es porque el tejido se manipula mal, qué sé yo, no se deshidrata y se pierde. Pero en general, cuando hablamos de un injerto de pelo, uno habla de injertos muy pequeños de 300 unidades foliculares hasta injertos grandes de 5.000 o 7.000 unidades ¿Tú has foliculares. hecho implante de pelo? Sí, yo llevo 10 años haciendo injertos de pelo, claro. ¿Y cómo es en general el balance? ¿Es muy demandado? Y además, ¿qué tan exitoso es? Si hay porcentajes de también Pueden haber fracaso. pueden haber complicaciones que hay que manejarlas, ¿cierto? Médicamente, y pueden haber pacientes que el prendimiento de estos injertos no sea el óptimo, pero uno tiene que saber diferenciar qué paciente es el indicado para operar y cuál no. Por ejemplo, un paciente que es un fumador empedernido, ¿cierto? Si le hago un injerto, él va a tener un tejido de peor calidad, por lo tanto probablemente el resultado no sea el óptimo. ¿Eso por qué? ¿Por qué? Porque el cigarro, además de hacer daño a todo lo que se les ocurra, también le hace daño al folículo, produce una vasoconstricción severa del folículo y el folículo vive en hipoxia. Por cada cigarro que un paciente se fuma, estamos hablando entre cerca de 1 hora de hipoxia de ese tejido, ¿Qué es hipoxia? cuando baja la tensión de oxígeno en el tejido. Y eso hace que... Y eso hace que sea un folículo que tenga, Muere. no que muera, pero no tiene las condiciones óptimas para su crecimiento. Es como todo. El cigarro se mata las coronarias, vasocontrae, infarto. Ahora, Néstor, Y neto también hay también. algo como genético, decíamos, y también de distintas razas, ¿no? Por ejemplo, se dice que los mapuches tienen mucho pelo y no se les cae el pelo. O lo mismo la raza negra, que tienen
otro componente. Claro, tal como existen diferencias de color en la piel, Claro. diferencias de altura, Sí. de distribución grasa de las personas, también existen características del pelo que son propias de cada raza. Ajá. Hay razas que tienen pelo de mejor calidad, mejor Más- calidad desde el punto de vista de la densidad, pero a lo Claro. mejor es un pelo que estéticamente no a todos les gusta, no sé. No, sí. Hay todas las combinaciones que es buena, pero hay diferencias, claro. También existen estos tipos de patrones en el fondo Sí. con Hay patrones de pacientes asiáticos, tienen un pelo que Sí. tiene una estructura geométrica es diferente a la que tiene una raza negroide No, o exacto. que tiene un caucásico, etcétera. Ahora, ya, sigamos porque están ahí escribiendo que estaban bien contentos que ustedes es bueno para derribar mitos además. Si mi papá es pelado, ¿obligatoriamente yo voy a ser pelado? No necesariamente. Existen más de 10 genes que están involucrados en la calvicie masculina y también en la femenina, que van desde la codificación de enzimas que participan del metabolismo de andrógenos hasta proteínas que se encargan de ser mediadores de señales celulares. Por lo tanto, son muchos genes que pueden venir por separado porque están en diferentes lugares, que se heredan por el lado materno, por el lado paterno, se saltan generaciones y además la expresión no es completa muchas veces. Ya, pero podría llegar a ser hereditario también. Podemos tener un paciente donde todas las familias son calvos y aparece un pelucón, ¿ya? Y no necesariamente eso significa Claro. que haya habido algún problema familiar al interior ahí. Sí, No, claro. o al revés. Ahora, es bien caro esto del trasplante de pelo. ¿Con qué garantías? ¿Qué porcentaje es exitoso? Porque también hay casos en claro. que no han resultado. ¿Ah? Sobre el 90% de los injertos que uno pone individualmente folículo a folículo prende, ¿ya? Ajá. O sea, nunca va a haber, puede que exista, pero yo no he tenido la experiencia, así que toco madera, como dicen. Sí. Pero todos los pacientes van a tener una recuperación de su densidad de pelo, que es lo que quieren. Bueno, últimamente fue muy mediáticamente comentado la nueva pinta de Rafael Nadal. Y él era un hombre joven que se le cayó el pelo bastante joven, ¿ah? Y ahí él se hizo este implante capilar y quedó regio. ¿Ah? Tenemos el caso también, por ejemplo, de Giorgio Jackson. Viste que se quedó pelado muy joven también. Claro, empezó así con indicios Sí. de pelado y él tomó la decisión de pelarse al cero para Y listo. para olvidarse el tema, Para en que el fondo. estéticamente sea mejor. que esa es la otra solución más económica. También. Ahora- Pelarse Ahora, al cero. una cirugía de injerto de pelo tampoco es tan cara. Estamos hablando de es una cirugía que se hace con lupa, es casi una microcirugía, donde vamos a estar 10 horas o 12 horas con un paciente. Entonces, eso dura, claro. ¿Tiene algún tipo de anestesia, alguna cosa? ¿No? Hay diferentes técnicas para esto. La que yo hago en particular Sí. es una técnica que se llama FUE, o ¿Qué es Follicular Unit Extraction, que es ¿Ya? el nombre en inglés, donde lo que se hace es sacar folículo a folículo. Eso, pelito por pelito lo van Pelito por pelito, implantando. se van sacando folículo por folículo y después se tiene que sembrar folículo a folículo. Entonces nos demoramos, es un trabajo Con harta extenso. paciencia. Con harta paciencia, pero muy satisfactorio. A mí me entretiene mucho, como pintar mandalas para mí esta cosa. Entonces, Claro. todo el día ahí concentrado en esto. Ahora, ¿y qué pasa si al poner los pelito por pelito, no sé, pues le queda una zona que no queda tan cubierta y todo eso, después se soluciona con una Es que nueva cirugía? ¿O Se no? puede, pero esa es la gracia. Si esta cosa tiene mucho de quirúrgico, mucho de científico, pero tiene mucho de arte. Eso te voy a decir. Uno tiene que saber y tener el gusto, conociendo al paciente obviamente, de cómo es lo que yo tengo que hacer para que quede bien. Tiene que saber pintar el cuadro. Exactamente. Ahora, No es fácil. los implantes de pelo en su mayoría lo hacen los hombres, ¿verdad? Más que las mujeres. Yo diría que 60% hombres y 40% mujeres, Ujú. por lo anterior que conversamos. Para la Claro. mujer es un drama ver una zona donde no hay pelo, eso hay que rellenarlo, hay que hacer una cobertura estética que permita reincorporarla a sus... Mira, te voy a contar una cosa, que no tiene que ver directamente con los injertos, pero yo he tenido pacientes, mujeres, con cáncer de mama, Sí. que han rechazado tratamiento de quimioterapia para no perder su pelo. Uy, Ese es el impacto que tiene. Entonces, sí. si yo puedo corregir quirúrgicamente algo y dar una solución estética, es maravilloso. Ahora, sobre los tiempos, ya hacemos la operación, hacemos este implante pelo por pelo. ¿Cuándo vuelvo a tener mi cabellera grande y reluciente? Esto es como poner una semilla. Hay que plantar el folículo, ese folículo pasa por un periodo de integración a la piel y el resultado final se ve a los 9 meses, un año después. Ahí es cuando ya aparecen todos los pelitos. Ya, esos pelitos que implantamos, ¿también se ponen grises con los años? Claro, Sí, porque ya.
Todo igual. ¿Son pelos de la misma de la cabeza? ¿Son la cabeza, solamente que los estamos cambiando de posición? Bueno, hemos conocido un poco más sobre este tema de la caída del pelo, de la posibilidad de los implantes, con el dermatólogo Néstor Carreño, que es especialista en enfermedades del pelo. Ya saben, primero hay que hacer un estudio, ver si tenemos alguna enfermedad, ¿no es cierto?, la causa por la cual se nos cae el pelo, y de ahí tomar las decisiones. Así que ya saben ustedes, Néstor Carreño, que es académico de la Universidad Católica y está en el Instituto Chileno de Restauración Capilar. Muchísimas gracias, Néstor. Muchas gracias a ustedes. Y tú no tienes problema, tienes, mira, afortunadamente no ha hecho trampa todavía, ¿no? Nada, tiene harto pelo. Ya. Que te vaya bien, chao. Muchas gracias. Su voz, su talento, en un